Comenzamos en suelo. Con Renata Rodríguez. Para tú que te estás sumando en este momento. Destacar. Aquí en suelo, 12x12 el tapiz. La superficie. Que siempre se requiere, ¿no? En lo que es el aspecto artístico. Porque de hecho acá se valió la presentación artística, la composición y la coreografía, la expresión, la música, la musicalidad también. O sea, no solo la música, sino la musicalidad, ¿no? Que es esa capacidad de la gimnasta de interpretar la música y demostrar no solamente el ritmo per se y la velocidad, sino también fluir con la música, la intensidad. Aspectos claves cuando ya estamos en paralelas con José Miranda de Brasil, que por ahora marcha con 34.050 en los primeros 3 aparatos del día de ayer, en el global de su All Around. Aquí muchos ejercicios de equilibrio. Bueno, parada de manos, como veíamos allí. Buena salida, muy buena recepción de José Miranda. Clave también, fíjense lo contento que está. Bueno, clavó una muy buena salida Miranda. Y nos vamos a la viga, claro, con Amalia Ketterer, con la chilena. O Micaela, no, es Mica Olea. Sí, sí. Esperando por su ejecución. Allí todo el panel de jueces. En viga. La chilena que aguarda. Fíjense la viga, ¿no? Lo que decíamos, tal vez no parece, pero viene solo 10 centímetros de ancho, luego 5 metros de largo, claro. Bueno, acá el ritmo, el tempo también es súper importante, ¿sí? Es decir, la velocidad, la cadencia, que deben ser variados. De hecho, algunas veces tal vez más animado, otros movimientos más lentos, pero fundamentalmente dinámico, ininterrumpido. Los jueces exigen que la transición entre los movimientos que vamos viendo, ¿sí?, entre los diferentes movimientos y elementos, sea suave, fluida la transición, sin paradas innecesarias. Y también lo que se evalúa es que no haya movimientos preparatorios prolongados antes de los elementos, ¿sí? Es decir, antes de realizar el elemento, no hacer un movimiento preparatorio largo, porque eso también impacta en la calificación. Acá también vemos elementos de danza. Bueno, es parte además de los requisitos de composición. Cuando volvemos a las paralelas, Diego Sousa en escena. Esa salida con paso largo. Bueno, obviamente que
siempre en lo que es el aterrizaje, ¿no? La salida, cuando vemos a José Miranda y 11.400, su calificación en suelo, en paralelas, que obviamente cuando se hace la recepción, básicamente si el gimnasta clava los pies en la colchoneta sin moverse, ahí es cuando decimos, ¿no? Clava la salida, que es siempre lo ideal. Pero luego, obviamente, si se da un pequeño paso, ya hay una deducción. Si hay un paso grande, más deducción aún. Si, por ejemplo, se cae de rodillas o tocas con las manos la colchoneta, mayor deducción aún, claro está. Volvemos al suelo. Isabela Marenco, la uruguaya. Que también viene con un gran palmarés, Isabela Marenco. La gimnasta charrúa. Isabela, que nació el 16 de marzo del 2011, hace muy poquitos días cumplió 15 años. Fue 41ª en el All Around del Mundial Junior de Manila, quien vemos aquí en primer plano. Un gran resultado para Isabela en Filipinas. De hecho, fue 32ª en la quali de salto. 30ª en viga, acá en este aparato, 51ª. Y viene de ser bronce en el Sudamericano Junior de Medellín. Fue bronce en el All Around. Fue campeona en salto, fue subcampeona sudamericana en viga y en este aparato fue bronce. Isabela viene de ser bronce sudamericano junior allí en Colombia en noviembre en este aparato. Bueno, también fue bronce por equipo con Uruguay. Bueno, una de las gimnastas juveniles más salientes sin dudas de Uruguay. Allí Amalia Ketterer, la chilena, con 8.950. El abrazo con la entrenadora de Isabela. En vivo estamos desde Panamá. A la espera de su calificación, Mica Olea, 9.925 en viga. 3.3 la dificultad. Y siempre ese interesante juego, ¿no?, que se arma entre la nota de dificultad y de ejecución. Como siempre decimos, no tiene sentido meter elementos súper complicados cuando luego no están ejecutados de manera límpida. Volvemos al suelo con Marindia Núñez, también de Uruguay. De hecho, hay que destacar que la música de suelo, justamente, cuando hay un problema así en esa diagonal, caída, la música siempre se tiene que entregar a la administración de la competencia. Es decir, cada pieza de música además es cronometrada. El tiempo de la música tiene que ser aprobado por la administración y, bueno, el entrenador jefe de delegación. Fundamental no sobrepasarse. Ven las líneas del borde que decíamos, ¿no? De hecho, sobrepasar ese área del suelo de 12 por 12, ya con tocar el suelo con cualquier parte del cuerpo fuera de esas líneas del borde, tiene una deducción. De hecho,
un pasito, recepción fuera de esa línea, con un pie o mano son 0.10 de deducción. Ya sí hay más de un paso fuera de esa línea, bueno, con ambos pies, con ambas manos, o otra parte del cuerpo, o recepción con ambos pies fuera, bueno, ya son 0.30 de deducción. Por eso vemos, ¿no?, a esos jueces de línea con la bandera roja en su mano. También hay jueces de tiempo cronometrando, obviamente, cuando vemos el 11.550 para Diego Souza, el brasileño, en paralelas. Decíamos que hay juez cronometrador porque en suelo la rutina no debe rebasarse de los 90 segundos. Mateus Rodríguez, 11.200. Mateus Rodríguez, que ayer también tuvo una muy buena performance, buscando allí podio o la round individual. $12.275 para Isabela Marenco en suelo. Camila Buch, 11.050. También en suelo. 4.1 su nota de partida. Turno de Luana Grajales, la uruguaya. Decíamos, ¿no?, esos elementos de danza, los saltos gimnásticos, los giros, los saltos con giros también, ¿no?, que vemos. Allí, por ejemplo. De hecho, hay piruetas que veíamos antes también, ¿no?, sobre un solo pie. Ese pasito de más en la culminación de la diagonal. Todo eso claramente va teniendo deducciones. 11.175 para Renata Rodríguez. Y su rutina de suelo. $9.650 para Marín Díaz Núñez. Y en la confirmación de la calificación. En esta primera rotación. Son 3 rotaciones para que, obviamente, todos los gimnastas hagan todos los aparatos subdivididos, ¿no? Claro está, entre ayer y hoy. Allí, mejores momentos de la rutina de Camila Buch, la uruguaya. Diego Marson, 11.700 para él en paralelas.
Thiago Marsson, que ayer ya se clasificó a la final de suelo, fue el segundo mejor puntaje. Y Rafael Pasos, que tiene ya 11.900 en paralelas, también se clasificó ayer a la final de suelo con la quinta mejor calificación. Ya esperando por la segunda rotación, Brasil, que lo decíamos, ¿no? Candidatazo al oro en ambas ramas. A la espera de una nueva rotación, la segunda, claro. Para más emociones, esto no se detiene. Y hablando también de que esta es la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud, si, por ejemplo, relojeamos el medallero de la gimnasia, ¿sí? De Rosario 2022, que fue la última edición. Tenemos que Colombia se quedó con el primer lugar del medallero con 13 metales y 7 oros. Luego Argentina con 5 doradas. Luego Brasil con 2 títulos. Y más atrás Chile y Ecuador. Y el año pasado, en los Juegos Panamericanos Junior, porque recordemos que fueron en Asunción 2025, ASU 2025. ¿No? Todo ese ciclo. Hablando de los eventos multideportivos que no son categoría senior, ¿no? Porque tenemos los Juegos Panamericanos Junior. También ahora se agregan los Juegos Suramericanos Junior. Obviamente aquí los más jóvenes de lo que son las competencias multideportivas a nivel regional en cuanto a ciclo olímpico se refiere. Bueno, y en el Sudamericano de Medellín, que decíamos, del año pasado, varios, por eso venimos mencionando muchas medallas aquí de ese Sudamericano de Medellín, porque como decíamos también, tuvo la competencia junior y también, claro, fue Sudamericano Senior. De hecho, a nivel mayores, libre Uruguay y Ecuador, es decir, en esta rotación no tienen competencia. Allí, en esos movimientos previos, era Matías Ramos, el colombiano. Y si uno ve el medallero histórico, por ejemplo, de los Juegos Panamericanos absolutos, ¿eh? De hecho, la gimnasia artística está desde la piedra fundacional de Juegos Panamericanos, ¿sí? Aquella primera edición de Buenos Aires 1951. Claro está, si la gimnasia forma parte desde el primer programa olímpico de Atenas 1896, imagínense que también está desde los primeros Juegos Panamericanos.
Bueno, allí el medallero histórico, ¿sí?, de la gimnasia artística lo tiene Estados Unidos en el primer lugar, con 132 doradas. Luego Cuba, Canadá, Brasil, México. Más atrás Argentina, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, República Dominicana, Chile, Perú. Es decir, hay 13 países americanos que han ganado alguna vez, aunque sea una medalla, en gimnasia artística, en Juegos Panamericanos absolutos. Para también que vos que estás del otro lado tengas también un contexto histórico de la disciplina cuando ya la vemos a Amalia Ketterer en suelo. Oriunda de Providencia. Siempre, cuando venimos hablando que es tan importante la salida, bueno, recordemos que en suelo siempre la salida es la última línea acrobática que cuenta. Sheila, muy buena, sale, fíjense el entrenador, ¿no? Cómo festejaba una gran repe allí para ilustrar lo que es clavar la salida, que es tan importante. Ese aterrizaje clavando los pies sin moverse, y que tanto se busca siempre, y tiene un componente muy importante en la serie. Sumador. Luego de todo el desgaste en el aparato, ¿no? Porque obviamente, justamente esa recepción, ese aterrizaje es el cierre, es la frutilla del postre, es el monio de la rutina. Acción en paralelas. Fíjense los elementos de impulso, ¿no? Esos balanceos constantes, donde el gimnasia justamente genera esa inercia, si se quiere, para subir a la vertical que veíamos recién. Bueno, para subir a esa vertical se genera, bueno, todo ese impulso previo. José Miranda y su calificación. Acción en la barra fija. Con el brasileño allí, los elementos de impulso que veíamos antes. La salida de Diogo Sousa. $2,40 metros de largo tiene la barra. $9,100 en suelo, la nota para Amalia Ketterer, la nota final.
Seguimos compartiendo rutina de piso. Y la salida de la superficie. Con las mortales en esa diagonal. Josefa Hamet, la chilena en escena. Siempre en esos saltos gimnásticos, los giros, los saltos con giro, parte, ¿no?, de los elementos de danza, así como venimos hablando de los elementos acrobáticos, desde las mortales, elementos con giro, bueno, elementos de enlace. El chileno Schmittner en pantalla. En viga. Destacábamos, ¿no?, cuando la vemos allí a Ana Baptista, la brasileña. Ya por culminar, Baptista. Recuerden, como marcábamos, ¿no?, que la superficie de la viga está cubierta por un material no resbaloso que absorbe el impacto de cada aterrizaje. 10.950 la nota en paralelas para Juan Espina. Mientras en paralelas, la buena salida. Sobre el final, fíjense el entrenador, los brazos abiertos por la buena recepción, el buen aterrizaje. Mientras Thiago Marson se sube a la barra fija. 2,40 metros de largo. A 2,80 metros de altura, casi 3 metros de altura la barra. Así, Thiago Marson en escena. Buena suelta allí. Básicamente no, es el momento cuando el gimnasta se desprende de la barra, ver la salida, el paso largo hacia adelante. Decíamos, ¿no?, esas sueltas tan características como veíamos allí con Thiago, cuando el gimnasta, bueno, se desprende de la barra para luego, obviamente, volver a tomarla. Yasmín Serra, la brasileña, para comenzar su ejercicio en la viga de equilibrio. En donde aquí también se tiene en cuenta esa presentación artística
en donde la gimnasta tiene que demostrar creatividad, seguridad en la ejecución, un estilo personal. Bueno, su técnica, claro está, con ritmo y tempo variados. Aquí también es fundamental el tempo. Es como que se pide transformar la composición, o que sea una composición bien estructurada, y transformarla en una actuación artística. Atento a las caídas. Fíjense cuando, como cayó recién de la viga, rápidamente se tiene que subir porque el reglamento ahí dice que tiene un tiempo de hasta 10 segundos. Si ya excede de los 10 segundos para subirse a la viga, tiene una penalización extra de más de 30 centésimas por tiempo excesivo. La presentación de Yasmin Serra, de Brasil. $11.150 para Sofía Carvalho. La brasileña. Luego, obviamente, vamos a estar súper atentos a la confirmación de... Falta todavía, claro, la última rotación para ver el armado final de lo que será el podio del all-around individual y de la competencia por equipo. Brenda de Oliveira, 11.350 para ella en viga. Séptima para ella en viga. Sofía Carvalho, 11.150. Todavía en esta segunda rotación nos queda una más. Turno de Fernanda Villavicencio. Villavicencio, oriunda de Providencia. La señal sonora. El inicio de su rutina. Bueno, la salida con un pie. Fíjense la bandera roja allí de la jueza, obviamente marcando esa salida. Y la deducción correspondiente. Y lo dicho, en cuanto al contenido del ejercicio, en esos 8 elementos que tienen que contar, siempre tiene que haber un mínimo de 3 elementos de danza, 3 de acro, 2 opcionales.
con la combinación con los giros. Clave también terminar a tiempo con la música. De hecho, siempre también hay una señal sonora cuando faltan 10 segundos para que culmine el tiempo y obviamente la gimnasta lo perciba. Allí Rafael Pasos, que salía de la barra. En lo que es esta segunda rotación. Y nos quedará una, que es la última rotación. Y ya luego deberán obviamente los jueces armar toda la estadística con la calificación final, sumando las 4 mejores notas en cada uno de los aparatos de los países para determinar el ranking final por equipo y a su vez el all around. Allí en el Roberto Durán, Fernanda Villavicencio con su 9.650, 4.2 en la nota de partida, 5.550 en la ejecución. Bueno, de hecho veíamos, ¿no? Ese 0.1, esa penalización de 0.1 por exceder el límite del 12x12 de la superficie del tapiz. Bueno, viene este lapsito que tenemos para siempre que vos estás del otro lado, sepas más de la historia de este deporte. Si uno analiza, por ejemplo, los campeonatos mundiales absolutos de gimnasia artística, cuya primera edición fue allá por Amberes, ¿sí? 1903. Sin dudas es de los campeonatos mundiales senior más añejos de todas las federaciones deportivas del planeta y de hecho lo que era la FIG, antes hoy World of Gymnastics, en sí la Federación Internacional de Gimnasia también es de las más viejas de todas las federaciones mundiales. Bueno, no es casualidad que el primer campeonato haya sido hace 123 años. Bueno, si uno analiza el medallero histórico, desde las medallas que se ganaron en Amberes 1903 al último campeonato mundial, que fue en Yakarta, en la capital de Indonesia el año pasado, todavía lo tienen a la vieja Unión Soviética en el primer lugar histórico con 111 títulos. Más atrás China, Estados Unidos, Japón, Rumania. Aquí siempre, ¿no? La referencia insoslayable de Simone Biles, que si uno va a la estadística es abrumadora, es la máxima ganadora teniendo en cuenta las dos ramas de la gimnasia, tanto masculina como femenina, de títulos. Tiene 23 títulos mundiales Simone Biles, récord por doquier, 18 oros en eventos individuales, 30 medallas mundiales en total, 23 doradas, 4 plateadas, 3 de bronce. 6 veces campeona all around de manera individual. Ahí lo iguala a, bueno, el histórico Uchimura, el japonés, que también tiene 6 títulos all around.
4 veces campeona mundial en viga, 6 veces campeona mundial en suelo. Bueno, 11 medallas olímpicas. La primera mujer estadounidense en competir en 6 mundiales, Simone Biles. Y además de este palmarés que es sencillamente extraordinario, sin dudas su enorme aporte a la salud mental. De hecho, dando varias clínicas de gimnasia, Simone Biles, charlas motivacionales como El poder de creer. De hecho, tantas veces, ¿no? Se expresó sobre el racismo. También siempre ferviente defensora de los derechos de la mujer. Bueno, un ejemplo extraordinario, Simone Biles, mucho más allá de las medallas, que obviamente son increíbles, pero también hay un mensaje muy, muy potente que siempre vale la pena recordar. Inolvidable el momento de Tokio 2020, cuando se retiró, obviamente, y puso además en primer plano el tema de la salud mental en el deporte. Cuando nos vamos preparando para la tercera rotación, ya de a poquito en zona de definiciones. Bueno, en esta tercera rotación usted se pregunta, ¿quiénes van a estar en cada aparato? Aquí ya vamos viendo. Uruguay y Ecuador estarán en viga, las brasileñas en suelo, los varones brasileños en salto, y Colombia y Venezuela en paralelas, y Chile en barra fija. Brasil, que de a poquito va haciendo los deberes. Por ahora, obviamente, hay que esperar. Usted sabe, hay que esperar. Nadie es campeón en la víspera. Pero bueno, por ahora, Brasil viene haciendo todos los deberes para quedarse con el título en ambas ramas por equipo. Allí lo dicho, Chile, que estará en la barra fija. Lo decíamos, ya es la última rotación. Y luego a esperar la confirmación de los podios all around y equipos. Sofía Carvalho dos Santos es la primera brasileña a priori en la rotación de suelo, pero nos vamos al salto, porque decíamos, Brasil, potencia enormemente regional. Thiago Marsson, lo vemos allí. Bueno, aquí también, recordemos que yo a priori lo tengo a Thiago Marsson y a Rafael Pasos, que van a hacer 2 saltos porque quieren meterse en la final. Misma lógica, siempre 2 saltos para meterse en la final, que luego se promedia, pero vamos a la viga de equilibrio. Con Uruguay. Con Camila Buch.
Camila Buch Zampayo en escena. Camila Buch, que fue quinta en el Sudamericano Junior de Medellín, a quien vemos aquí. Quinta en asimétricas. Y parte del equipo bronce, ¿no? De la competencia junior en Colombia el año pasado. Volvemos al salto. Como siempre marcamos, la rutina más corta que tiene la gimnasia artística, explosión pura. Buscando siempre que ese salto sea, bueno, con los dos pies juntos, luego apoyar de manera simultánea ambas manos sobre la mesa de salto. ¿Cómo va a pasar ahora? Fíjense. La entrada, luego el segundo vuelo, ¿no? Tras ese toque simultáneo en la lengua, con las dos manos, y la recepción aquí. Siempre ese salto que comienza con la carrera, luego el despegue que veíamos con los dos pies, y luego la fase de apoyo, obviamente súper breve para el despegue posterior. Y luego, claro, ¿no? Ese salto que puede contener uno, bueno, o múltiples giros alrededor de los ejes del cuerpo. Marcha con casi 60 puntos en el all-around individual, Mateus Rodríguez. Bueno, fíjense cómo se desvió, que también eso se penaliza. De hecho, las líneas que ustedes ven, las marcas que ven allí en la zona de recepción, son también para los jueces, para saber si hay lateralización. Bueno, y a su vez, además hubo caída, ¿no? Que claro, esto lo va a pagar, lamentablemente. Mateus. La bandera roja del juez, además marcando esa salida lateral. Y aquí también, jurado D, jurado E, cuando le vemos a Rafael Pasos. El jurado, el panel E, el panel de ejecución, de hecho tiene en cuenta, bueno, cada fase, claro está, del salto, ¿no? Desde la primera fase de vuelo, desde el trampolín que vemos, ¿no? Hasta el apoyo con las dos manos en la mesa. Luego tienen en cuenta la fase de apoyo desde el momento del contacto con la mano hasta que las manos obviamente ya se despegan de la mesa. Luego está la segunda fase del vuelo, que es cuando vemos, ¿no? Ese empuje para despegarse y prepararse luego para la otra fase del vuelo y la recepción, que nuevamente allí la veíamos errática. Allí Rafael Pasos. Allí los típicos giros. Por eso también hacemos paralelismo con los saltos ornamentales, porque de hecho en saltos ornamentales tenemos las mortales, las vueltas y los giros en esa posición estirada, para hacer paralelismos tal vez con deportes que vos ya viste antes,
Nuevo salto. La entrada nuevamente cayendo por el lateral. Tras los giros. Allí el juez de línea, por eso tiene una L, porque justamente es el juez de línea. Aquí claramente también tenemos los diferentes grupos de salto. Básicamente 5 grupos de salto. Cuando se nos viene Thiago Marson. Hay diferentes aspectos reglamentarios que hacen que el salto, por ejemplo, sea nulo, un salto de 0-0, pero vemos a Viga. Final de la rutina, porque la acción prosigue de manera simultánea en los diferentes aparatos. Y usted dice, ¿cuándo es nulo el salto? ¿Cuándo es 0.0? Tanto para el jurado D como el jurado E. Bueno, si se ejecuta, por ejemplo, sin fase de apoyo, ¿no? Por ejemplo, que ninguna mano, solo una mano, toca la mesa. Bueno, ni hablar si recibe ayuda durante el salto. Si la recepción no se hace primero con los pies, también es nulo el salto. Allí ese pasito también de más de Thiago Marson, sin caída, pero con pasito lateral al fin, que cuesta nota. Fíjense luego del despegue, los giros y allí el pasito extra al costado. Siempre importante, ¿no? Caer en esa área de recepción. Chicos, en el otro salto también, fíjense que se ve perfecto. Ese área de recepción, que de hecho se va abriendo. Fíjense que tiene la línea roja en el medio y luego parte amarilla. Bueno, eso es el área de recepción. Cuando vamos a la barra fija con Arturo Rosell, con el chileno, el que le venimos hablando, que viene haciendo historia en la gimnasia juvenil chilena. Decíamos, su enorme 9º lugar en salto en el Mundial de Manila, a un solo lugar de la final. Muy buena salida, apenas ese pasito. Aplausos del entrenador. El chileno que el año pasado en el Sudamericano Junior de Medellín fue subcampeón en suelo, bronce en salto. También fue bronce en el Panamericano Junior de Santa Marta en Colombia. Thiago Marson 12.600. Allí en el la nota en el salto 1, fíjense.
En el salto 2, 12.600. Atentos porque de a poquito se van cerrando las particiones. Brasil 200. Que todo indicaría que es campeón, ¿eh? Vamos a esperar la confirmación oficial, pero con 283. Es un score enorme para los brasileños. Imágenes de la viga. En esta última rotación de la segunda subdivisión, y lo que implica también el final de a poquito de la quali. Importante, como veníamos marcando, ¿no? La composición, el ritmo, el tempo, la presentación artística. Allí, los chilenos. Las guayas. $267.700 la nota de equipo para Chile en esa cuarta colocación. Uruguay en el segundo escalón de la competencia de equipo en la zona de medalla plateada, señoras y señores. Atención, porque también es histórico para Uruguay. Fíjense la emoción, claro está, de el equipo uruguayo. 182.475, posición de plateada para Uruguay. Están diciendo, che, es así el puntaje, está correcto. Está todo sumado. Brasil, obviamente, encumbrado en el título. Aquí lo tenemos, 184.900 en la sumatoria de los 4 aparatos, de las 4 mejores notas por aparato. 184.900 para Brasil, asegurándose el título, la medalla dorada para Brasil. En mujeres, lo propio en varones, con los 283.200 para Brasil. Campeón géneros, bueno, lo decíamos de hecho antes ya de la segunda subdivisión, que a priori, por cómo venía la cosa, sí,
todo se daba dentro de la normalidad en cuanto a las performances. Brasil se iba a quedar con el oro en ambos géneros, en ambas ramas. Brasil entonces campeón, tanto en la rama masculina como femenina. Finaliza la tercera rotación. Gimnastas, por favor, retirarse del área de competencia. Ese segundo lugar de Uruguay, tercer lugar de Argentina. Fíjense, en la rama femenina, 182, 475 para Uruguay en zona de medalla plateada. Argentina en mujeres, 179, 650 en zona de bronce. Y en varones, lo dicho, 283, 200 para Brasil, con el título. $271, 850 Argentina en varones en la segunda colocación. Tercero Ecuador con 270, 400. Es realmente notable, histórico para la gimnasia uruguaya.